Jamás imaginé que iba a ser escritora y menos poeta. Tampoco pensé que estaría aquí hablándoles a ustedes de algo que nunca soñé. O bueno, no, hasta hace 8 años atrás. La poesía puede salvar tu vida si llega de forma oportuna y logra generar una catarsis con gracia. Puede recuperar un corazón que quizás haya sido traicionado. Puede ayudar al entendimiento a personas que hayan perdido a seres queridos. Y sí, ha regresado sonrisas a almas perdidas y más. Así es como un poema puede salvarte, como el héroe salva a la víctima del villano cuando lo tiene atrapado. Pero me gustaría hablar de estos villanos. ¿Quiénes son? Esos enemigos que nos paralizan, quizás esos miedos. Quizás la traición fue tan profunda que perdimos la esperanza de un nuevo amor. O el duelo de cuando asesinan a tu padre siendo un buen hombre y no entiendes su partida. Muchas personas han pasado por momentos dolorosos, pero nadie nace sabiendo cómo afrontarlos. Hay un psiquiatra que se llama Norman Rosendahl, que él dice que el uso del poema nos ayuda de forma psicológica y que también nos ayuda a tener una perspectiva completamente diferente. Así que un poema puede salvar tu vida. Sí, me la salvó a mí. Me la salvó del caos, del conflicto, del dolor, de la confusión. Y yo lo que quiero es contarles a ustedes de cómo pueden ser héroes de su propia vida a través de la poesía. He pasado muchos años, muchísimos, leyendo a muchos poetas, estudiando, viendo cómo ellos transformaron sus vidas cada vez que escribían un verso que evidentemente juntos conforman un poema. Si yo decía, ¿cómo lo hacen? De repente aparece Adolfo Bécquer intentando definir el amor con un poema que tituló Amor Eterno. Algunos dicen que lo logró, otros dicen que no. De repente hay poetas que les encanta gritar a los cuatro vientos sus penas, sus dolores. Y aparece un poeta venezolano, Rafael Cadenas, que escribió Derrota. Al final, todos logran algo maravilloso que es inspirar. Así que la poesía no es más que un refugio en nosotros mismos, desarrollando nuestra parte más sabia, poderosa, hermosa, amorosa, y que nos ayuda a entender que estos grandes enemigos, estos conflictos, los podemos transformar en lecciones de nuestra vida. Así que, bueno, soy poeta y paso. Como ya les dije, paso mucho tiempo leyendo, estudiando, escribiendo, ya lo sabemos, Laura, pero evidentemente también recitando. En el 2007, el caos tocó mi puerta de la forma más rara. Asesinan a mi padre. Yo solamente tenía 15 años y evidentemente experimenté un profundo dolor y confusión. Yo era la única para ese momento que trabajaba en mi casa, así que a la semana tuve que seguir trabajando porque era la única que podía comprar comida. En ese momento nacen unas primeras líneas, sin saber que me iba a convertir en escritora. Al pasar los años, esas líneas hizo que escribiera la catarsis más grande y poderosa que he hecho. Un poema que a pesar de que tiene mucho dolor y mucha nostalgia, tiene liberación y ganas de volver a sonreír. Este poema se llama 24 horas y dice así. 24 horas bastaron para saber que no volverías. Ya alcé la mirada, hice mi reclamo al cielo. Velé tu cuerpo y en la noche soñé con decirte te quiero. Ya no quiero sentir este dolor en el pecho, ya no quiero vivir con esta prisión de recuerdos. Contendré la impaciencia de volverte a ver, liberar el dolor que acompaña esta cicatriz. Mentiré las veces que sean necesarias, diciendo que no te voy a extrañar para que te puedas ir en paz. Papá, tú y yo sabemos que el amor le gana a la vida y que la muerte pelea una guerra perdida. Visítame en mis sueños, háblame desde adentro para que cuando me toque partir pueda ir a ti. Maestro de maestros, te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida estaré pensando en ti. Quizás no fuiste perfecto, pero aún así fuiste la mejor versión de ti.
Mis pasos serán eco de tus enseñanzas, y en cada uno de ellos te honraré. Aprendamos a ser libres por encima del encierro, por esas paredes gigantes que nos ocultan del cielo. Aprendí a diferenciar el suelo donde piso del lugar donde tú estás, eterno e infinito. ¿Adiós? No, te veré pronto. Esta ha sido la catarsis más grande y más poderosa de mi vida. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ella nos está contando todo esto? La razón es sencilla. El simple hecho de escribir un poema o de contemplarlo, como ustedes lo acaban de hacer, te inspira, te ayuda a reflexionar, te lleva al autodescubrimiento y lo más hermoso, te llena de posibilidades. Todo empieza con un viaje de la imaginación y un verso. Besar un recuerdo o navegar las lágrimas de un momento. Izar las velas hacia un viaje interior y descubrir lo que hay adentro, dejando que fluya el ritmo, la rima y la cuenta. No todos son iguales, unos son de amor y otros de desamor. Algunos riman y otros desafinan, algunos te desnudan y otros te ponen una armadura. Pero al final todos transmiten el sueño del poeta, que no es más que la vida misma, frágil, inentendida y bella. Muchísimas gracias.